Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Emanuel Prado Benítez de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del cuarto semestre Grupo A del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. En este video les presentaré el análisis de los ejercicios evaluativos del tema 1 de la materia de electrónica analógica. Como primer ejercicio nos pide encontrar el planteamiento de ecuaciones y calcular el valor de la potencia. Eh, Observamos que el circuito tiene una fuente de voltaje de 5 volts, una resistencia de 1 ohm y dos diodos, uno de silicio y uno de germanio. A la resistencia la llamaremos resistencia 1, al diodo de silicio diodo de 1, diodo 1 y al de germanio sería el diodo 2. Para empezar con el planteamiento de la ley de voltaje de Kirchhoff, nos dice que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de los elementos que tenemos en la malla. En este circuito nada más cuenta con una malla y por lo que podemos sustituir valores, ya que sabemos el valor de los diodos de silicio y de germanio, por lo que la ley de voltaje de Kirchhoff nos va a quedar como el voltaje de la fuente va a ser igual a la resistencia 1 más 0.7 volts más 0.3 volts, que son los valores de los diodos. Para terminar con el planteamiento, nos queda, vamos a necesitar la ley de Ohm, por lo que nos quedaría como el voltaje de la fuente va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente más la sumatoria de los dos diodos, que nos va a dar un volt. Bien, como ya encontramos el planteamiento de la ley de voltaje de Kirchhoff, otro dato que nos pide encontrar es la potencia en la resistencia. Esta está definida como la potencia en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 por la corriente de la resistencia 1. Como desconocemos los valores del voltaje y de la corriente, tenemos que buscar sus valores. Para ello, para encontrar el valor de la corriente, ocuparemos el planteamiento de la ley de voltaje de Kirchhoff. Como lo podemos ver acá, tenemos que despejar la ecuación para poder encontrar la corriente. Haciendo todos los cálculos, nos va a quedar que la corriente va a ser igual a 4 amperes, como lo podemos ver aquí. Para encontrar el voltaje, ocuparemos la ley de Ohm. Como ya sabemos el valor de la resistencia y el valor de la corriente, que es la que obtuvimos, solamente vamos a sustituir valores y podemos encontrar el voltaje en la resistencia, ya que la resistencia es igual a 1 ohm y la corriente nos salió a 4 amperes. Haciendo esa multiplicación nos sale que el voltaje en la resistencia es igual a 4 volts. Bien, ya encontramos los valores que necesitamos para encontrar, bueno, para calcular el valor de la potencia. Lo único que queda ahorita es sustituir los valores que encontramos en la ecuación y bien, la potencia nos va a quedar como la potencia en la resistencia 1 va a ser igual a los 4 amperes por 4 voltios, por lo que el resultado en la potencia en la resistencia va a ser igual a 16 watts. Para este segundo ejercicio, nos encontramos con un circuito que tiene una fuente de voltaje de 5 volts, una resistencia, la cual llamaremos resistencia 1 de 1 kilo ohm y tiene 3 diodos, 2 de germanio y uno de silicio. El circuito está conformado por 3 mallas, la cual llamaremos malla A, malla B y malla C. Para empezar con el planteamiento de ecuaciones, empezaremos con la malla A y igual con la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que la fuente de voltaje debe de ser igual a los voltajes de los elementos que tenemos en la malla. En la malla solo tenemos dos, que es la resistencia y el diodo de germanio. Como ya sabemos el valor del diodo de germanio, lo podemos sustituir y nos queda que el voltaje es de 0, bueno, su valor es de 0.3 voltios.
por lo que igual tenemos que hacer uso de la ley de Ohm, por lo que el planteamiento de la malla nos va a quedar como el voltaje de la fuente va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente 1 más los 0.3 volts. Bien, para el análisis de la malla B, tenemos que el voltaje del diodo 1 va a ser igual al voltaje del diodo 2. Como nosotros ya sabemos el valor del voltaje del diodo 1, podemos sustituir ese valor, por lo que en el análisis de la malla B nos va a quedar que 0.3 volts va a ser igual al valor del voltaje del diodo 2. De igual manera, para la malla C, nos va a quedar el voltaje del diodo 2 va a ser igual al voltaje del diodo 3. Como nosotros ya encontramos el voltaje del diodo 2, también podemos sustituir, por lo que el planteamiento de la malla C nos va a quedar que los 0.3 volts va a ser igual al voltaje del diodo 3. Bien, teniendo el planteamiento en las tres mallas, otra cosa que podemos analizar de este circuito es que de los tres diodos solo uno es el que está polarizado correctamente, que es el diodo 2, por lo que el diodo 1 y el diodo 3 no están polarizados bien, por lo que el circuito se va a reducir solo a un diodo, que va a ser el diodo 2, que es el de germanio, y lo podemos ver aquí, lo reescribimos y la manera correcta en la cual va a quedar este circuito es la que tenemos acá, con un diodo de germanio nada más. Para este tercer ejercicio nos encontramos con un circuito que tiene dos fuentes de voltaje, una de 5 volts y una de 6 volts. Tenemos dos diodos, ambos son de silicio y una resistencia de 100 ohm. Lo que corresponde hacer en este ejercicio es hacer la reducción del circuito. Como primer paso, tenemos que reducir las dos fuentes a una sola, por lo que en la segunda imagen, colocamos las dos fuentes de voltaje en un solo lugar y después de hacer esto, tenemos que hacer la resta, por lo que 5 volts menos 5, perdón, 6 volts menos 5 volts va a ser igual a 1 volt. En la tercera imagen podemos ver que el circuito solo contiene una fuente de voltaje y es el valor que resultó de la resta. En el caso de los diodos, podemos observar que el diodo que tenemos abajo está polarizado inversamente. Eso quiere decir que la corriente aquí no está pasando, por lo que este diodo se elimina y entonces la reducción final de este circuito nos queda en esta cuarta imagen. Solamente nos va a quedar el diodo que tenemos arriba y la fuente de voltaje de 1 volt. Bien, para el ejercicio 4 y 5 corresponde calcular la diferencia de voltaje entre las dos fuentes. El propósito de estos ejercicios también es para darnos cuenta que a veces nos podemos confundir y hacemos de manera correcta la resta entre las dos fuentes, por lo que ahora vamos a ver. Este, en la parte de abajo nos encontramos con un circuito que tiene dos fuentes de voltaje, y una es de menos 1 volt y otra de 1 volt. Tenemos dos diodos, ambos son de silicio y una resistencia de 100 ohm. Eh, Nosotros pensamos que al hacer la resta entre menos 1 volt y 1 nos va a dar 0, pero estamos equivocados, ya que tenemos que respetar los signos y la resta nos va a quedar como 1 menos, y abrimos paréntesis, menos 1 es igual a 1 más 1, ya que menos por menos da más, y el resultado de la diferencia de estos dos fuentes de voltaje nos va a dar como resultado una fuente de voltaje de 2 volt. Para este circuito que tenemos en la parte de arriba, igual que tenemos abajo, es el mismo circuito, solo que ahora el valor de las fuentes de voltaje cambia a 2. Ambas son el valor de 2 voltios y a la hora de hacer la reducción ahora sí aplica, decir 2 menos 2 es igual a 0 volts, ya que aquí ambos valores son de signo positivo y la resta entre 2 menos 2 es igual a 0 voltios. Para el ejercicio 6, lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación mediante la ley de voltaje de Kirchhoff y reducir el circuito. El circuito de este ejercicio tiene la misma forma de los circuitos
de los ejercicios anteriores, del 4 y el 5. Igual tenemos un circuito de 2 volts, esta vez una fuente es de 1 volt y la otra es de 3 volts. De la misma manera tenemos dos diodos, los dos son de silicio y la resistencia sigue de 100 ohm. Como ya sabemos, como primer paso es hacer la reducción entre las dos fuentes y que nos queda que 3 volts menos 1 volt va a ser igual a los 2 voltios. En el caso de los diodos, el diodo que está polarizado inversamente es el de arriba, por lo que ahí no pasa corriente y se elimina. El circuito nos va a quedar como lo tenemos en esta imagen, con la fuente de voltaje de 2 volts y el diodo que tenemos en la parte de abajo. Para hacer el planteamiento de la ley de voltaje de Kirchhoff, igual como lo hemos venido haciendo anteriormente, el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de los elementos que tenemos en la malla del circuito. Aquí solamente tenemos una malla y por lo que el único valor que podemos sustituir ahorita es el valor del voltaje del diodo, ya que sabemos que equivale a 0.7 voltios. Como tercer paso, tenemos que hacer, vamos a ocupar la ley de voltaje de Ohm, por lo que el voltaje de la fuente va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente 1 más los 0.7 volts, y así quedaría el planteamiento de la ley de voltaje de Kirchhoff para el ejercicio 6. Bien, para este ejercicio 7 lo que tenemos que calcular es el valor de la resistencia para un diodo LED. Nos dan los siguientes datos: el voltaje del diodo va a ser igual a 1.8 volts, el voltaje de la fuente va a ser igual a 5 volts, la corriente va a ser a 20 miliamperes y necesitamos encontrar la resistencia. Para ello ocuparemos la ley de voltaje de Kirchhoff y ponemos la ley que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo. Eh, Después de hacer esto ocuparemos la ley de Ohm y nos quedará que el voltaje de la fuente va a ser igual a la resistencia por la corriente más el voltaje del diodo. Eh, Teniendo esto, lo que nosotros necesitamos es saber el valor de la resistencia, por lo que ahora queda despejar la resistencia en esta ecuación, por lo que despejando en la resistencia, bueno, la ecuación nos va a quedar que la resistencia va a ser igual a la fuente de voltaje menos el voltaje del diodo entre la corriente. Teniendo esto, ahora nos queda sustituir con los datos que tenemos y nos va a quedar que la resistencia 1 va a ser igual a los 5 volts que tenemos en la fuente menos los 1.8 volts del el voltaje del diodo entre los 20 miliamperes. Por lo que haciendo la resta, y como sabemos que 20 miliamperes igual a 0.02 amperes, haciendo la división encontramos que el valor de la resistencia es igual a 160 amperes. Bien, para el análisis del ejercicio 8, tenemos un circuito que tiene una fuente de voltaje de 10 volts, una resistencia de 220 ohm y 5 diodos. 4 diodos son de germanio y uno es de silicio. De igual manera podemos observar que el circuito está dividido por dos mallas, la cual llamaremos malla A y malla B. Para comenzar con el análisis de la malla A, ocupando la ley de voltaje de Kirchhoff, nos va a quedar que el voltaje en la fuente va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de los tres diodos que tenemos acá, que sería voltaje del diodo 1 más voltaje del diodo 2 más voltaje del diodo 3. Como podemos ver, estos diodos los tenemos en serie, por los que los podemos sumar y el resultado nos va a dar 0.9 volts, ya que cada diodo de germanio equivale a 0.3 volt. De igual manera ya sabemos el voltaje de la resistencia, por lo que lo podemos sustituir, que es de 220 ohm. Después de sustituir los valores en la ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que hacer uso de la ley de Ohm, por lo que el análisis en la malla nos va a quedar que los 10 volts de la fuente va a ser igual a 220 ohm por la corriente más 0.9 volt.
Partiendo de esto podemos saber el valor de la corriente y por lo que queda su despejarla y por último sustituir los valores y el valor de la corriente va a ser igual a 0.04 watts. Para el análisis de la malla B, simplemente nos va a quedar que el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2 más el voltaje del diodo 3 va a ser igual al voltaje del diodo 4 más el voltaje del diodo 5. Y con esto concluimos el análisis de los ejercicios. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.